La ataron como a un animal y la dejaron para que el sol terminara el trabajo. Elena Morales colgaba del algodoncero retorcido, las muñecas en carne viva donde la cuerda mordía hasta el hueso. Los brazos estirados tan alto que los hombros le gritaban. Sus pies descalzos no alcanzaban la tierra. El vestido estaba rasgado hasta los muslos y dos cuerdas corrían desde sus tobillos hacia raíces opuestas, abriéndole las piernas hasta que cada respiración sabía a vergüenza. Las moscas se arrastraban sobre la sangre de sus rodillas. El sudor escocía en los cortes de su piel. La habían llamado bruja. Muchacha endemoniada. Veneno mexicano. Se habían reído mientras se alejaban cabalgando. Ahora el único sonido era el crujido de la cuerda y el jadeo seco de su propia respiración. Elena intentó gritar, pero la voz salió rota. Más un siseo que un llanto. Nadie la oiría. Nadie lo hacía nunca. Hasta que lo oyó. Cascos lentos, pesados, no el galope salvaje de hombres que vienen a hacer daño. Un ritmo constante de 4 tiempos que rodaba por la hierba como una promesa. Un caballo bayo apareció en la cresta, con un hombre oscuro como el lodo del río. El jinete iba erguido, sombrero bajo, chaqueta cubierta del polvo de las llanuras. La barba salpicada de gris. Los ojos cuando la vio no se abrieron de golpe, se entrecerraron como un hombre mirando una tormenta que ya había atravesado una vez. Elías Carter, ranchero, viudo, unos 51 años y las arrugas de sus ojos decían la verdad. Su esposa se la había llevado una fiebre 10 años atrás, y su único hijo nunca regresó de la guerra. Así que ahora solo quedaban él y la tierra. Frenó bajo el árbol y bajó al suelo. Sin prisa, sin maldición, sin oración, solo una mirada larga y lenta a la muchacha colgada sobre él. Elena intentó girarse, pero las cuerdas solo mordieron más hondo. Él se acercó justo entre sus pies abiertos, donde podía alcanzar los nudos y se estiraba. Desde su ángulo, ella solo veía el ala del sombrero y su pecho subiendo y bajando, luego sus manos bajando al cinturón, los dedos enganchándose en la parte delantera de los pantalones. Tiró de la correa de cuero, hurgando en algo en la cintura, desde abajo donde nadie más podía ver. El corazón de ella se volvió blanco de terror. ¿Quieres metérmela? La voz se le quebró en la última palabra. Por un momento él no dijo nada. El viento silbó entre la hierba. Un cuervo gritó lejos. Luego sacó un cuchillo pequeño del cinturón. Levantó el rostro lo justo para que ella viera sus ojos, planos y firmes. No. Te estoy cortando para liberarte. El cuchillo brilló. La cuerda se partió. Su cuerpo cayó. El mundo se volvió de lado y luego chocó contra los brazos de él. Más arriba en el sendero, otro jinete que acababa de crestear la colina vio al ranchero atrapar a la bruja ensangrentada contra su pecho. Tiró de las riendas, dio media vuelta y espoleó fuerte, galopando de regreso a Dodge City con una historia que el pueblo devoraría. Elena sintió que el mundo se oscurecía en los bordes mientras Elías la alzaba como si no pesara nada. En ese momento él tenía una elección. Cabalgar hacia el pueblo que la quería muerta, o llevarla a su rancho solitario y hacer del condado entero su enemigo. Entonces, ¿por qué un viejo ranchero cansado eligió arriesgar el cuello por una muchacha que el pueblo ya había marcado para la horca? Elías la llevó todo el camino con la cabeza de ella contra su hombro. Cada pocos pasos, ella entraba y salía del conocimiento, murmurando en español, aferrándose a su camisa como si estuviera cayendo. El sol se hundía detrás de la pradera cuando su rancho apareció a la vista. Solo una pequeña extensión de tablas desgastadas y cercas polvorientas cerca del río Arkansas. Nada elegante, solo un lugar donde vive un hombre cuando el mundo ya le ha quitado demasiado. Dentro de la casa, la sentó en la vieja cama de invitados. El colchón se hundió bajo su peso. Ella se encogió y se hizo un ovillo. Asustada de él, asustada de la habitación, asustada de despertar en otra clase de trampa. Cada respiración tiraba de los moretones en sus costillas y de la piel rota en sus muñecas. Tan solo quedarse quieta era un esfuerzo. Él se arrodilló a su lado. Tranquila. Ahora estás a salvo. Cuando Elías volvió a alcanzar su cinturón, ella se apartó tan rápido que casi rodó de la cama. Espera.
Solo cojo el cuchillo para cortar el resto de esa cuerda. Lo dijo suave esta vez, como si supiera exactamente lo que ella pensaba. El brazo de ella tembló mientras él cortaba los últimos trozos de cuerda de su muñeca. La piel debajo estaba hinchada y morada, furiosa como una quemadura. Esto necesita vendaje. Si lo dejo así, mañana no moverás los dedos. Lavó sus heridas con agua tibia y hojas machacadas de una lata que él tenía. El olor lo sorprendió, menta, salvia, limpio. No brujería. Solo una muchacha que conocía la tierra mejor que la mayoría de los doctores de Dodge City. ¿Por qué te llaman bruja? Ella soltó una risa breve. Pequeña y rota. Curé a un niño, lo salvé de la fiebre. Él vivió. Su madre no. Alguien tenía que culpar a alguien. Él no dijo mucho después de eso. Lo que aún no veía era lo rápido que ese acto silencioso de bondad estaba a punto de volver ruidoso todo su mundo. Pero Dodge City no dormía. Mientras ella descansaba bajo su techo, hombres con lenguas secas e ideas malas ya estaban echando whisky al fuego de su nombre. El vaquero que vio a Elías atraparla en sus brazos ya había llegado al Saloon Long Branch. Para cuando encendieron las lámparas, estaba contando a todos que el viejo ranchero se había llevado a la bruja mexicana como si fuera una novia perdida. Algunos aplaudieron, otros escupieron. Unos cuantos susurraron que un hombre que toca a una bruja nunca queda cuerdo. De vuelta en el rancho, Elena abrió los ojos en la oscuridad. Elías, vendrán por mí. Él miró la puerta como si ya supiera que podían venir a golpear. Ella tragó saliva. ¿Y si hacen más que golpear? Y ese fue el momento en que comprendió que salvarla una vez no iba a ser suficiente. Pero, ¿qué haría cuando el primer jinete apareciera en su puerta en la noche? Elías despertó antes del sol, como hacen los viejos rancheros cuando los huesos saben que viene problema. La casa estaba en silencio, pero el aire se sentía mal, como si la tierra misma contuviera la respiración. Salió al porche y lo vio, polvo levantándose en el sendero. Más de un jinete avanzando firme sin prisa, lo cual era peor. Los hombres cabalgan rápido cuando quieren pelear. Cabalgan lento cuando creen que ya ganaron. Dentro, Elena estaba sentada al borde de la cama con las manos apretadas. Vienen, ¿verdad? La voz era suave pero sin duda. Sí. Quédate dentro. Yo me encargo. Ella asintió, pero él vio el miedo en sus ojos, esa clase de miedo que solo había visto en caballos azotados demasiadas veces. Se veía pequeña sentada allí, envuelta en la manta que le dio, pero la espalda la mantenía recta. Nunca suplicó ni una sola vez. Un hombre puede ignorar mucho en esta vida, pero es difícil ignorar a alguien que no se rinde aunque las probabilidades sean malas. Los jinetes llegaron a la puerta justo cuando el sol cortaba la pradera. 3. El mismo vaquero que vio el rescate, el ayudante del sheriff y el viejo Riley con su aliento agrio y la boca torcida como una bisagra oxidada. Riley se inclinó en la silla. Venimos por la bruja. Elías no se movió. Mi rancho, mi tierra. Ella se queda. El ayudante escupió en el polvo. Puedes quedarte ahí actuando noble todo lo que quieras. La gente en Dodge dice que maldijo a una mujer hasta la muerte. Si la escondes, esa maldición cae sobre ti también. Elías casi soltó una risa. Seca, cansada. Ella curó a una docena de personas antes de que esa mujer cayera enferma. Lo sabes. Tú tomaste el té que ella preparó para tu propio estómago el invierno pasado, Riley. Riley miró a otro lado, avergonzado medio segundo. Luego la rabia volvió el doble de rápido. Apártate. Lo haremos limpio. Cuerda rápida. Justicia rápida. Elías apoyó el cañón de su escopeta contra el marco de la puerta. La mano tranquila en la culata. Si intentan colgarla en mi tierra, tendrán que pasar por mí primero. El enfrentamiento se rompió cuando una voz llegó desde el sendero. Caballeros, creo que eligieron la casa equivocada para un ahorcamiento. El padre Orr llegó rápido, tanto que su caballo resoplaba. Un Biblia gastada en una mano y un viejo colt en la cadera. No desenfundado, pero tampoco escondido. Hasta el ayudante retrocedió un paso.
La mayoría en Dodge podía pasar por encima de un ranchero. Pero pensaban 2 veces antes de pelear con un hombre de Dios que no temía cabalgar solo. El padre habló calmado. Si tocan a esa muchacha antes de que llegue el juez del circuito, cada uno de ustedes responderá por ello. Elías sabía que salir hasta aquí por una mexicana a la que el pueblo llamaba bruja le costaría al sacerdote algo en la misa del domingo. Uno a uno, los hombres dieron vuelta a sus caballos y se fueron, pero Elías sabía que volverían. Dodge City no dejaba morir los rencores fácil. Elías volvió adentro. Elena lo miró como una mujer esperando oír su futuro. ¿Se fueron por ahora? Tragó saliva con fuerza. ¿Y qué pasa cuando vuelvan? Si todavía estás conmigo, toma una taza de té caliente y acomódate, amigo. Dime qué hora es donde estás y desde dónde estás escuchando. Y si quieres más historias como esta, siéntete libre de suscribirte para no perderte lo que viene después. Elías no le respondió de inmediato. Los viejos en el oeste aprendían a no prometer lo que no pueden cumplir. Solo puso otra tabla atravesada en la puerta esa noche y durmió en la silla con las botas puestas. Elena no se quedó en ese cuarto trasero. Para la segunda mañana, ya estaba afuera con las mangas arremangadas intentando ayudar. Tropezó con la bomba, asustó a las gallinas y casi se llevó una coz intentando pasar detrás de una yegua. Para finales de esa primera semana, se movía por el corral con pie firme, como alguien que había crecido trabajando campos ajenos. Elías la observó un rato, medio divertido, medio preocupado de que se matara antes de que el pueblo pudiera hacerlo. Finalmente le dio una pala. Empieza con esto. La tierra no patea. Aprendió rápido. Echaba heno sin ahogarse en polvo y guiaba un ternero asustadizo sin soltar la cuerda. Una tarde puso 3 botellas en un poste y le colocó un rifle ligero en las manos, enseñándole a apoyar el hombro y respirar antes de apretar el gatillo. Una noche entró sujetándose la espalda baja con un gesto que intentó ocultar. Los años en la silla hacen eso a un hombre. Ella lo notó. Siéntate. Casi le dijo que estaba bien, luego pensó en cómo ella había colgado de aquel árbol y se sentó sin discutir. Calentó aceite en una sartén, machacó hojas de su pequeño atado y frotó la mezcla en su espalda con círculos lentos y firmes. El dolor se aflojó bajo sus manos como si alguien hubiera abierto una ventana en sus huesos. ¿Qué es eso? Cosas. Tu tierra crece para ti. Solo que nunca le preguntaste. Pero Dodge City no olvidaba. Cuando Elías cabalgó solo a por sal y clavos, las charlas se callaron, luego subieron más alto. Los hombres se daban codazos. Las esposas acercaban a sus hijos. Una dama de la iglesia se persignó cuando pasó. Se sentía en cómo la sala se vaciaba alrededor de él, como si el problema acabara de entrar por la puerta con su cara. El único que lo miró directo a los ojos fue el padre Orr. El sacerdote cabalgaba de vez en cuando con pan, algo de noticias y una pequeña cruz de madera que le pidió a Elena que guardara si quería. No me importa lo que te llamen, le dijo. Ahora estás bajo este techo. Eso me basta. En el porche después de una de esas visitas, Elena se paró junto a Elías y miró el sol bajar. El sol se hundió detrás de las llanuras, dejando solo una mancha roja en el horizonte. Si tu pueblo me odia tanto y apenas me conoce, dijo, ¿cuánto falta para que decidan odiarte a ti por estar a mi lado? Lo que él respondió esa noche decidiría si esto era solo un refugio por una temporada o el comienzo de una vida que podría costarles todo. No respondió de inmediato. Finalmente dijo: si deciden odiarme por mantenerte viva, que me odien. He estado solo mucho tiempo. No te voy a enviar de vuelta a una cuerda para que unos cuantos hombres duerman más tranquilos. Luego una noche esa tela fina se rompió al fin. Fue la clase de noche que empieza tranquila y termina con un hombre descubriendo exactamente cuánto está dispuesto a perder. El olor llegó primero. Fuerte y equivocado. No fuego de cocina, no aceite de lámpara, heno quemándose, madera quemándose. Elías salió de la silla antes del segundo aliento. El establo ya brillaba en los bordes, naranja lamiendo entre las tablas, el ganado mugiendo en pánico espeso. Tomó un balde. Elena tomó otro.
Corrieron lado a lado, echando agua, cortando cuerdas, golpeando chispas con mantas mojadas. Una sombra se movió al borde de la luz del fuego. Un hombre a caballo girando rápido para alejarse. El mensaje era claro. La próxima vez no sería solo el establo. Elías levantó el rifle y puso un disparo justo entre las patas delanteras del caballo. La tierra explotó y el animal se encabritó lo suficiente para mandar al jinete a buscar cobertura en la oscuridad. Esa fue su advertencia. Cuando las llamas finalmente bajaron a cenizas humeantes, Elías se apoyó en las rodillas, pecho agitado. Helena estaba a su lado, empapada y temblando, pero los ojos claros. No pararán. No mientras yo esté aquí. El padre Or llegó al amanecer, rostro pálido al ver las tablas ennegrecidas. Puedo predicar y escribir cartas, dijo en voz baja. No puedo cambiar corazones que no quieren cambiarse. Si amas a esta mujer, tal vez tengas que amarla en otro lugar. Elías lo sabía en las entrañas desde hacía semanas, pero oírlo dicho en voz alta lo hizo real. Más tarde ese día, en el mismo porche donde habían visto el atardecer, Elías tomó su mano. Soy un viejo, Helena. No tengo flores ni música. Todo lo que tengo es esta tierra, este caballo y lo que queda de mi nombre. Si te quedas, seguirán viniendo. Si te vas, voy contigo. Como tu marido, si me aceptas. Ella miró la quemadura en su manga, las cicatrices de cuerda en su propia muñeca, luego el camino abierto más allá de la puerta. Nadie nunca me eligió cuando les costaba algo, susurró. Tal vez sea hora de que alguien lo haga. Vendieron el ganado que pudieron, empaquetaron el resto de su vida en un carro y partieron al oeste hacia las tierras altas cerca de Durango, donde un hombre podía respirar más fácil y la ley no cabalgaba tan seguido. El camino no fue un paseo dominical, tormentas de polvo, un caballo cojo, una larga noche cuando un jinete solitario los siguió hasta que Elías levantó el rifle y puso un disparo de advertencia en la oscuridad. Perdieron 2 reses en una inundación repentina y pasaron 3 días con raciones cortas cuando el agua se volvió amarga. En aquel valle eran solo Elías y Helena Carter. Ni bruja ni ranchero maldito, solo 2 almas tercas que habían pasado por el fuego y decidido no vivir según el miedo de otros. Tal vez esa sea la lección silenciosa escondida en todo este polvo y problema. No eliges lo que la gente te llama, pero si eliges junto a quien te paras y que estás dispuesto a perder para mantenerlo a salvo. Muchachos, sean honestos ahora. ¿Habrían seguido cabalgando y la habrían dejado colgando? ¿O habrían trazado una línea en la tierra y le habrían dicho a todo el pueblo que pasara por ustedes primero? Si esta historia les removió algo, denle un like para que más gente la encuentre. Y si disfrutan estos viejos cuentos del salvaje oeste sobre decisiones duras y segundas oportunidades, siéntanse libres de suscribirse y cabalgar con nosotros en el próximo. Me encantaría oír qué habrían hecho en un lugar como Dodge. Ahora díganme en los comentarios, amigo, qué hora es donde están y desde qué parte del mundo están escuchando.